Bueno, qué pena, voy a hacer una explicación breve. Espera que todavía no he empezado a grabar. Listo. Buenas tardes a todos, guten Abend. Empezaré a hacer una descripción breve de lo que había explicado porque se me había olvidado grabar esta clase. Entonces, comienzo nuevamente. El tema de hoy es el pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto es la tercera forma del pasado en alemán. Recordemos, ya hemos visto dos, el pretérito y el perfecto. El pluscuamperfecto, por decirlo así, es una mezcla de ambos. Es una mezcla de pretérito y de perfecto. ¿Cómo se forma el pluscuamperfecto? Un verbo en segunda posición, un verbo auxiliar, el verbo haben o el verbo sein, el verbo tener o el verbo ser, conjugado en pretérito, y un verbo al final en participes by, en participio. Miremos estas oraciones. Der Mitarbeiter war schon gegangen, als der Chef nach ihm fragte. El trabajador había ido ya cuando el jefe preguntó por él. Entonces, en perfecto, ¿cómo sería? Había ido. Perdón, ha ido. En perfecto es ha ido. En pluscuamperfecto, ¿cómo sería? Había ido. Entonces, la diferencia entre el perfecto y el pluscuamperfecto es que el verbo auxiliar del pluscuamperfecto está conjugado en pretérito. El verbo auxiliar del perfecto está conjugado en presente. Esa es la única diferencia. Esa es, digamos, la clave para poder construir el pluscuamperfecto. ¿Cómo saber si debemos utilizar el verbo haben o el verbo sein como auxiliar? Recordemos cuando aprendíamos acerca del perfecto, que para saber si utilizábamos el verbo haben o el verbo sein, teníamos que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, que cuando nos referíamos eh, a un cambio de estado, teníamos que utilizar el verbo sein. O cuando nos referíamos a que algo se desplazaba hacia otro sitio, también utilizábamos el verbo sein como el verbo auxiliar. Y que también habían ciertos verbos que siempre iban con el verbo sein como auxiliar. Verbos como cuáles, como el verbo bleiben, como el verbo sein, como el verbo werden, como el verbo sterben. Esos verbos siempre van acompañados del sein. Entonces, para saber cuál sería el verbo auxiliar en el pluscuamperfecto, simplemente es la misma pregunta que nos haríamos si estuviésemos conjugando en el perfecto. O sea, el mismo caso para saber si el verbo auxiliar del perfecto es el mismo caso que tendríamos que saber para saber qué verbo auxiliar iría en el pluscuamperfecto. Recordemos, solamente son dos, el verbo haben o el verbo sein. Vamos a seguir con los ejemplos. Este otro, hat gekocht, ha cocinado. Eso sería en perfecto. En pluscuamperfecto, hatte gekocht, había cocinado. Entonces, ha cocinado perfecto, pluscuamperfecto, había cocinado. Y miremos el ejemplo. Die Frau hatte bereits die Suppe gekocht, als ihr plötzlich der Suppentopf herunterfiel. La mujer había cocinado la sopa, tenía la sopa lista, sí, había cocinado la sopa, cuando de repente ella tumbó, hizo caer la olla de la sopa. Ist gefahren es ha conducido, war gefahren había conducido. Viele Gäste, viele Gäste waren bereits nach Hause gefahren, als der Präsident kam. Muchos invitados habían conducido hacia la casa cuando llegó el presidente. Este otro, ist gestorben, ha muerto. War gestorben, en pluscuamperfecto, había muerto. Als der Notarzt eintraf, war das Unfallopfer bereits an seinen starken Verletzungen gestorben. Cuando el médico de urgencias llegó, ya había muerto la víctima del accidente
por sus graves heridas o por sus fuertes heridas. Starken Verletzungen. Heridas, Verletzungen. Listo. Y miren, es la misma estructura. En el lugar el verbo auxiliar y al final el verbo en participes by. ¿Por qué aparece aquí el verbo? Si esto es una oración principal, en esta parte que estoy señalando acá, porque si esto es una oración principal, el verbo aparece en primera posición. Es una pregunta para los que, a ver si lo recuerdan, a ver si recuerdan por qué aparece ese verbo en primera posición y no en segunda, como usualmente aparecen los verbos en la segunda, cuando son oraciones principales. ¿Quién me responde? Buena respuesta, sí, porque es, no, perdón, esa oración que estoy señalando no es subordinada, es una oración principal, pero el verbo aparece en la primera posición. ¿Por qué? Eso es mejor la respuesta de Esteban Ríos, porque ya hay una oración al inicio, pero no solamente porque hay una oración al inicio, a esa respuesta le falta algo. ¿Por qué? Además de que haya una oración al inicio, ¿esa oración de qué clase es? ¿Quién se acuerda? Esteban Ríos dijo la mitad. No. Bueno, sí, o sea, es una afirmación. Señor John, sí, John. Sí, claro, es una afirmación, pero no por eso pasa lo que pasa, es por otra razón. ¿Quién de los que ya estuvo en las clases pasadas le dice a, a John, que es nuevo? Relativa, no. No. Bueno, les voy a decir por qué no se acuerdan. Resulta, Guten Abend, Entschuldigung, Internet. Bueno, les estaba respondiendo. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Y esto, por favor, no lo vuelvan a olvidar, porque es muy importante. ¿Cuál era la respuesta? ¿Pueden ver toda la pantalla? Listo. Entonces, ¿la respuesta cuál era? En esta oración que estaba por la que surgió la pregunta. Mm, Esta oración de acá. Als der Notarzt eintraf, war das Unfallopfer bereits an seinen starken Verletzungen gestorben.
Eh, Cuando el médico de urgencias llegó, ya había muerto el, la víctima del accidente debido a sus fuertes heridas. Entonces les mostraba que en esta oración, que está conformada por una oración principal y una oración subordinada, esta era la oración principal, donde estábamos utilizando el pluscuamperfecto. Había algo raro, y es que el verbo aparecía en la primera posición, y por lo general, el verbo en una oración principal siempre va a estar en la segunda posición. Entonces les preguntaba, ¿por qué estaba en la primera? Y alguien dijo la mitad de la respuesta. Dijo, porque antes hay otra oración. Muy bien, pero no solamente porque hay una oración antes. Esto pasa solamente cuando la oración que está antes es una oración subordinada. Entonces, si antes de una oración principal hay una oración subordinada, la oración principal empieza con el verbo. Entonces, la oración principal deja de tener el verbo en la segunda posición y pasa a tenerlo en la primera solamente en el caso de que la oración, de que haya una oración antes y que esa oración sea una oración subordinada. Listo. ¿Claro eso? Listo. Entonces continúo. Este ya es el otro ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. Hat telefoniat. Ah, llamado por teléfono. Y pluscuamperfect. Hatte telefoniert. Había llamado por teléfono. Nachdem Andreas mit seiner Ex-Frau Telefonía hatte. Perdón, creo que alguien está pidiendo entrar. Listo. Voy a leer nuevamente la oración. Nachdem Andreas mit seiner Ex-Frau telefoniert hatte, ist in eine Kneipe gegangen und hat sich sinnlos betrunken. Después de que Andreas había hablado por teléfono con su mujer, con su ex esposa, perdón, eh, ha ido, ha ido a un bar y ha perdido el sentido, o perdón, o se ha emborrachado hasta perder el sentido. Nachdem Andreas mit seiner Ex-Frau telefoniert hatte, ist in eine Kneipe gegangen und hat sich sinnlos betrunken. Entonces, aquí nuevamente tenemos una oración. Esta es una oración subordinada y es la oración que estamos utilizando en el pluscuamperfecto. Eso nos da a indicar, o eso nos indica, perdón, que el pluscuamperfecto puede estar tanto en oraciones principales como en oraciones subordinadas. Lo podemos utilizar en cualquiera de las dos oraciones. Este es un ejemplo en el que aparece el pluscuamperfecto en una oración subordinada. Y después aparece la oración principal. Listo. En ese caso, pues obviamente cambia toda la estructura porque las oraciones subordinadas, pues recordemos que los verbos van al final y en caso, el último verbo, el verbo que va cerrando la oración, es aquel verbo que en una oración principal estaría en una segunda posición. Hatte estaría en una oración principal en la segunda posición, pero como es subordinada, entonces va al final. Listo. El pluscuamperfecto, pues además de tener esta estructura, que es sencilla, es muy parecida al perfecto, lo único que cambia es el verbo auxiliar. Por lo general, eh, se utiliza para dar cuenta de algo en el pasado. ¿Por qué pasó algo? Por ejemplo. Y por eso es que es común que los ejemplos de pluscuamperfecto vaya siempre una parte, una oración subordinada y la otra una oración principal. No quiere decir que que solamente podamos utilizar el pluscuamperfecto
si tenemos oraciones principales y oraciones subordinadas a la vez, ¿cierto? No, nosotros podemos utilizarlo en una oración principal aislada o podemos utilizarlo en oraciones que tengan oraciones subordinadas. Recordemos que la oración subordinada por sí sola no puede estar, siempre depende de una oración principal. Eh, pero entonces lo que quiero dejar claro es que el pluscuamperfecto puede ser utilizado tanto en oraciones principales así solitas, como en oraciones que tengan a su vez una oración subordinada. Y que este último caso es el más común. Es muy común que el pluscuamperfecto vaya en alguna oración que esté complementada con una oración subordinada. Esto no quiere decir que solamente el pluscuamperfecto vaya en oraciones subordinadas. El pluscuamperfecto puede ir tanto en oraciones subordinadas como en oraciones principales. Espero haber sido claro, pero sé que también es un poco complejo, entonces no sé si tengan preguntas hasta el momento y con muchísimo gusto puedo responderlas. Muy buena pregunta, señor John. La oración subordinada puede estar o al principio o puede estar después. No hay una regla fija que nos diga tiene que estar antes o después. O sea que puede estar en primer lugar o en segundo lugar. Pues, o sea, puede estar antes de una oración principal o puede estar después de una oración principal. Ahí. Guten Abend, Entschuldigung. Voy a poner nuevamente el documento y pues listo. Entonces creo que respondí a la pregunta y es sí, pueden ir al principio o al final, pueden ir antes de una oración principal o después. No hay una regla fija que nos diga que solamente en alguna posición debe estar la oración subordinada. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto que acabamos de ver? Ja oder nein? Fragen? Eh, ¿Siempre el verbo auxiliar es waren? No. El verbo auxiliar puede, en el pluscuamperfecto puede ser el verbo haben o el verbo sein. ¿Cuál es la forma en pretérito? Hatten o waren, ¿cierto? Entonces, puede ser alguno de esos dos. No puede ser otro, tiene que ser uno de esos dos. Es decir, el verbo haben o el verbo sein en pretérito. Sí, es lo que dice John, es cierto.
Es mucho más común en el lenguaje escrito que en el verbal. Pluscuamperfecto es poco común en el lenguaje verbal. El lenguaje verbal, para referirnos al pasado, la forma más usual es el perfecto, mucho más que el pretérito. Entonces, sí, en el lenguaje escrito se utiliza más que en el lenguaje verbal. No quiere decir por eso que en el lenguaje verbal no se puede usar. Se puede usar, pero es más común en el lenguaje escrito. Gracias, John. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Sea good. Entonces, continúo. Listo. Entonces, aquí ya tenemos algunos ejemplos. Les repito, la clave está en el verbo auxiliar. O sea, tiene la misma estructura que el perfecto. ¿Qué es lo único que cambia? El verbo auxiliar. Mientras en el perfecto está conjugado en presente, en el pluscuamperfecto está conjugado en pretérito. Ya, eso es, digamos, la única diferencia del perfecto respecto al pluscuamperfecto. Bueno, vamos a ver cómo funciona el pluscuamperfecto en oraciones principales. Eh, listo. Entonces acá tenemos una oración principal en el pasado. Y luego acá tenemos una oración principal con el pluscuamperfecto. Por lo general, les decía, las oraciones del pluscuamperfecto se utilizan, no quiere decir que con exclusividad, pero digamos el gran número de los casos es por eso, se utiliza para dar cuenta de algo que pasó en el pasado. Es decir, por ejemplo, acá tenemos, él estuvo mal, ihm war schlecht. Entonces, si quisiéramos preguntar, bueno, ¿por qué él estuvo mal? Entonces, podríamos contestar con una oración en pluscuamperfecto, como para dar cuenta de por qué él estuvo mal. Y diríamos, hatte zuvor Grillwürsten, perdón, Grillwürstchen gegessen. Hatte zuvor 8 Grillwürstchen gegessen. Él había comido eh, antes 8 salchichas de parrilla. Entonces él se sintió mal. La explicación es, él había comido antes 8 salchichas. Esta palabra es una palabra compuesta. Grill, parrilla, Rust, salchicha. Y este shen es el diminutivo. Entonces aquí realmente no están diciendo salchichas, sino como salchichitas, algo así. Bueno, miremos este otro ejemplo. Sie waren sehr gut gelaunt. Ellos estuvieron de muy buen ánimo. Entonces miremos por qué. Sie hatten gegen den FC mit 5-0 gewonnen. Eh, ellos habían ganado contra el equipo de fútbol con 5-0. Sie hatten gegen den FC, es como Fútbol Club, equipo de fútbol. Sie hatten gegen den Fußball Club mit 5-0 gewonnen. Ellos habían ganado contra el equipo de fútbol con 5-0. Miremos el último ejemplo. Karl hatte einen Unfall. Karl tuvo un accidente. Miremos la oración en subordinada, en pluscuamperfecto. Zuvor hatte er sehr viel Alkohol getrunken. Antes había tomado él mucho alcohol.
antes había tomado mucho alcohol. Entonces, si lo notan, estas oraciones, que son oraciones principales, en pluscuamperfecto, por lo general, dan cuenta de por qué algo. Es, digamos, no de manera exclusiva, pero sí de manera importante, el pluscuamperfecto se utiliza como explicación de por qué pasó algo. Creo que en español hacemos lo mismo. Nosotros damos explicación por lo general en pluscuamperfecto, cuando se refiere pues a cosas del pasado, por qué pasó esto, por ejemplo. ¿Tienen preguntas sobre esto? Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Listo. Entonces continúo. Esto, las oraciones principales, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Recordemos, no nos cansamos de decirlo. Las oraciones principales tienen una estructura en la que un verbo va en la segunda posición y si la oración tiene otro verbo, pues el verbo va al final. Obviamente, como es una oración en pluscuamperfecto, tienen que haber al menos dos verbos, el verbo auxiliar y el verbo en participio. Entonces, el verbo auxiliar va en la segunda posición, conjugado en pretérito, y el otro verbo va al final en participio. Ahora vamos a ver cómo funcionan las oraciones del pluscuamperfecto, perdón, cómo funcionan las oraciones subordinadas en pluscuamperfecto. Hay una conjunción, recordemos que las oraciones subordinadas requieren de una conjunción que nos abra la oración, que sea el inicio de la oración, y obviamente que los verbos vayan al final, en caso de que haya más de un verbo. Entonces necesitamos una conjunción y sabemos que la estructura de una oración subordinada nos indica que el verbo o los verbos van al final. De nuevo mi internet, qué pena. Listo. Entonces estábamos viendo las oraciones en pluscuamperfecto, oraciones subordinadas. Les decía, para poder construir una oración subordinada, ¿qué necesitamos? Una conjunción, no cualquier conjunción, solamente ciertas conjunciones, recordemos, y poner los verbos al final. Con eso tenemos una oración subordinada. Esta conjunción nachdem, después de, es una conjunción eh, que se puede utilizar con otros tiempos, pero que es poco común y que es más común con el pluscuamperfecto. Casi que si ustedes pueden ver una oración subordinada que empiece con nachdem, ustedes podrían fácilmente adivinar que lo que sigue va a estar en pluscuamperfecto, porque es muy común que funcione así, que esta conjunción
se utilice para el pluscuamperfecto. Entonces, miremos estos ejemplos. Nachdem ich dich angerufen hatte, bin ich einkaufen gegangen. Después de que yo te había llamado, había ido a comprar o a hacer compras, había ido a hacer compras. Perdón, he ido a hacer compras. Disculpen, esto acá está en, la frase principal aquí está en perfecto y acá la frase subordinada está en pluscuamperfecto. Entonces, después de que yo te había llamado, he ido a hacer compras. Nachdem Tom die Wahrheit erfahren hatte, reichte die Scheidung ein. Después de que Tom había experimentado la verdad, solicitó el divorcio. Einreichen, solicitar, pedir, notificar también puede servir. Scheidung, el divorcio. Die Scheidung. Nachdem Tom die Wahrheit erfahren hatte, reichte die Scheidung ein. Después de que Tom había experimentado la verdad, solicitó el divorcio. Nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, eroberten die Säugetiere den Planeten. Después de que los dinosaurios habían muerto, los mamíferos conquistaron el planeta. Dice esta oración aquí al final. Entonces recordemos la estructura, una conjunción al principio, los verbos al final. ¿Qué verbo debería cerrar la oración subordinada en el pluscuamperfecto? El verbo auxiliar. Si en una oración principal el verbo auxiliar va en la segunda posición, recordemos que en una oración principal va en la segunda posición el verbo auxiliar, en una oración subordinada es todo lo contrario. Es decir, el verbo auxiliar iría de último. En este caso, waren o en este caso, hatten. El verbo sein o el verbo haben conjugados en pretérito. Y luego la oración principal, que recordemos, las oraciones principales después de oraciones subordinadas empiezan con el verbo. Miren acá, empezamos con bin, acá empezamos con einrichten y acá empezamos con erobern, que es conquistar, en pretérito. Listo. Claro, hasta ahí hay preguntas. Gibt es Fragen? Profe, sí, en el pluscuamperfecto de la subordinada, siempre la subordinada va a iniciar con la conjunción. Por lo general sí, pero no necesariamente. Podría ir después. Pero es muy común que sí, que esta conjunción nachdem, que es la que usualmente se utiliza para oraciones que van en pluscuamperfecto y que son subordinadas, esta conjunción casi siempre va iniciando. Entonces, por lo general, sí, pero no es una regla fija. O sea, podría ser el caso de oraciones subordinadas en pluscuamperfecto que vayan después de la oración principal. Entonces, no hay una regla fija que nos diga que vaya al principio, pero es muy común que sí. Ah, listo. Profe, y en las principales las oraciones pueden ser en perfecto o en pretérito, pues en cualquiera de las dos. Puede ser en cualquiera de las dos. Recordemos, una oración principal o una oración subordinada pueden estar en cualquier tiempo verbal, eso no importa. Lo que importa es que respetemos, digamos, la estructura de cómo irían los verbos. Pero puedo conjugarla en pretérito, en perfecto, en futuro, en la forma verbal que quiera. Puede ser una oración subordinada o una oración en principal. No hay ahí. mm, no es que porque sea una oración principal, entonces solamente podamos conjugar el presente o el futuro. No.
Tanto en oraciones principales como en oraciones subordinadas, nosotros podemos conjugar, perdón, podemos tener cualquier tiempo verbal. Danke. ¿Viste? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ja, Sí, Tatiana, ya habías preguntado. ¿El verbo auxiliar va en infinitivo o conjugado? Va conjugado. ¿Te refieres a las subordinadas o a las principales a las o a alguna de subordinadas, las? el verbo en, mejor dicho, a Sí, las dos, entiendo. en Sí, principales o en subordinadas. sí, mira que Igual. acá, sí, mira, por ejemplo, jate, es el verbo auxiliar, va al final porque su orden infinitivo sería haten. Mira que ahí no está en infinitivo. Entonces, lo que nos dice esto es que ya sea oración principal u oración subordinada, el verbo auxiliar siempre va conjugado, en este caso. Danke. ¿Viste? ¿Alguna otra pregunta? Eine andere Frage? Bueno, al parecer no, entonces continúo. Bueno, hay otra cosa que es un tanto compleja y es cuando vamos a construir una oración en pluscuamperfecto, pero además esa oración tiene un verbo modal. ¿Qué pasa con los verbos modales? Perdón. Recordemos, los verbos modales solo funcionan en presencia de otro verbo. O sea, si tenemos un verbo modal, necesariamente tenemos que tener otro verbo, un verbo complementario. Entonces, de entrada, ya así estuvieran presente o en el tiempo que estuviese, mínimo, habrían dos verbos en esa oración, el verbo modal y digamos, el verbo complementario. Pero, como lo estamos conjugando en pluscuamperfecto, además de, del verbo modal y del verbo complementario, necesitamos un verbo auxiliar. Es decir, como mínimo, en una oración en pluscuamperfecto que tenga verbos modales, deben haber tres verbos, como mínimo. Miremos este ejemplo. Gestern hatten wir nur schmutzige Arbeiten machen müssen. Ayer mmm, habíamos debido hacer solo el trabajo sucio. Gestern hatten wir nur schmutzige Arbeiten machen müssen. Ayer debíamos haber hecho solo el trabajo sucio, dice esta oración. Entonces acá tenemos el verbo auxiliar del pluscuamperfecto, que en este caso es el verbo hatten, está conjugado, primera persona del plural, vía nosotros. Entonces está en la segunda posición el verbo auxiliar conjugado, ya sabemos es el verbo haben o el verbo sein en pretérito, y al final aparece el verbo complementario de penúltimo en infinitivo. Aquí no tenemos que conjugarlo en participes by, simplemente aparece en infinitivo. Y lo mismo pasa con el verbo modal. El verbo modal aparece en infinitivo. Entonces esta es una estructura distinta. En el pluscuamperfecto con verbos modales requerimos de un verbo auxiliar en segunda posición, de un verbo complementario en infinitivo que vaya de penúltimo y el verbo modal va en infinitivo al final, cerrando la oración. Vamos a ver otro ejemplo. Das Schulkind hatte seine Hausaufgaben nicht machen wollen. El escolar o el niño de escuela no había querido hacer eh, sus tareas. El niño de escuela no había querido hacer sus tareas. Das Schulkind hatte seine Hausaufgaben nicht machen wollen. Listo.
Si notan, cuando yo traduzco esto al español, en español sí tiene una estructura completamente diferente. No lo estoy traduciendo literalmente, porque cuando lo traduzco al español, sí utilizamos el participio. En alemán, cuando hay verbos modales en oraciones en pluscuamperfecto, no se utiliza el participio, sino que los dos verbos que van al final van en infinitivo. Miremos el último ejemplo. Der Mechaniker hatte das Auto nicht reparieren können. El mecánico no había podido reparar el auto. Der Mechaniker hatte das Auto nicht reparieren können. El mecánico no había podido reparar el auto. Esta es la estructura del pluscuamperfecto cuando hay verbos modales. Un verbo auxiliar en la segunda posición, conjugado, un verbo complementario de penúltimo y el verbo modal en infinitivo al final, cerrando la oración. ¿Preguntas sobre esto? Listo. Entonces continúo con digamos lo mismo, pero se complica porque ya es el pluscuamperfecto con verbos modales y además oración subordinada. Entonces tenemos la conjunción, que es la que se utiliza para estas oraciones subordinadas en pluscuamperfecto, nachdem, después de. Nachdem wir nur schmutzige Arbeiten hatten machen müssen, kündigten wir. Después de que nosotros habíamos debido hacer solo el trabajo sucio, eh, nos ocupamos. La oración principal. Entonces acá, ¿qué pasa? Como las oraciones subordinadas nos indican que los verbos van al final, en este caso irían tres verbos al final. ¿Cuál sería el verbo que iría de primero? El verbo modal. Luego en la mitad, el verbo complementario. Y finalizando, el verbo modal. Es como la misma estructura de los verbos del principal, pero que el verbo modal, en lugar de ir en la segunda posición, va antes del verbo complementario. Nachdem Tom das Auto nicht hatte reparieren können, ging er. Después de que Tom no había podido reparar el auto, después de que Tom no había podido reparar el auto, él fue, o se fue, más bien, sí, se fue. Nachdem Tim seine Hausaufgaben hatte machen müssen, ging er zu Bett. Después de que Tim había debido hacer sus tareas, se fue a la cama. Y esa es la estructura. Tres verbos al final, el verbo auxiliar, eh, digamos, en esta oración subordinada aparecen tres verbos al final. ¿Cuál de esos iría primero? El verbo auxiliar. Luego, el verbo complementario. Y cerrando la oración, el verbo modal. Todos esos tres juntos al final, pero en ese orden. Verbo auxiliar, verbo complementario y verbo modal. Recordemos el verbo, el verbo complementario y el verbo modal irían en infinitivo y el único verbo que se conjugaría es el verbo auxiliar. ¿Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas?
Keine Frage, sehr gut. Bueno, bueno, y eso era todo por hoy entonces del pluscuamperfecto. Mm, no sé, en serio, los nuevos, si se quedaron muy perdidos o no, disculpen, pero como les dije, si ya este grupo ya va como un mesecito, esperemos que pronto en Ciudad Bilingüe se abra otro grupo para aquellos que últimamente han entrado a los otros dos grupos como estudiantes nuevos. Ah, hallo. Ah, ya se salieron todos. Bueno, auf Wiedersehen, Tatiana, creo que es la única que queda. Bis morgen.